Vamos a empezar por el país que le queda a Petro como presidente electo. Ya hubo una primera llamada que fue sorprendentemente rápida y hubo mensajes de aceptación de los resultados también muy rápidos, pero hace meses estaban tratando de pasar una ley para alterar la forma en la cual se hace el empalme de información en el paso de un gobierno al otro. Entonces, ¿qué gobierno o qué país le está dejando el gobierno de Iván Duque a Gustavo Petro? Sandra. Yo creo que la gran paradoja de todo esto reside en que estamos escuchando al gobierno de Iván Duque decir que espera que se respeten las instituciones de aquí en adelante y que lo que prime sea el respeto al Estado de Derecho, a la independencia, al control y demás. Y eso viniendo de un gobierno cuyas credenciales en esos términos son francamente tremendamente débiles. Yo creo que el gran problema de lo que deja la administración de Iván Duque es un irrespeto grandísimo por la libertad de las instituciones, por la libertad y la independencia de las instituciones. Lo que sucedió con los organismos de control, siento yo, es la parte más grave de todas, que terminaron finalmente cooptados por el Ejecutivo y sin ninguna capacidad de vigilar al Ejecutivo y sin ninguna capacidad de actuar independientemente de los intereses políticos del Ejecutivo. Ese siento yo que es el saldo más difícil y teniendo en cuenta que el nuevo gobierno es un gobierno que tiene credenciales a veces un poco ambiguas en materia de respeto institucional. Yo sí esperaría que sean las organizaciones sociales, que sean los partidos políticos, que sea la gente que está en las instituciones la que se encargue ahora sí, ya removida la ecuación electoral de la película, de promover un discurso en favor de las instituciones en Colombia. Yo sé que resulta redituable electoralmente irse lanza en ristre contra las instituciones, especialmente, o sea, en Colombia, un país que el 80% de la gente no cree en las instituciones políticas, pues tiene dividendos electorales. Pero ya pasó la época electoral, ahora llegó el momento de la responsabilidad. Pues Santiago, yo me sumo a lo que dice Sandra. Creo que institucionalmente recibimos una Colombia magullada, políticamente una Colombia rota y socialmente una Colombia dividida. Pero más allá de eso, me gustaría también señalar que Iván Duque deja un país con el 60% de informalidad, el 42% de pobreza y 17% de pobreza extrema, con un líder social asesinado cada 36 horas y con las cifras de desplazamiento más altas de la última década. Creo que deja un país además con enormes retos en lo económico, enormes retos en lo social, enormes retos en materia de relaciones internacionales y en términos también de seguridad para los líderes y lideresas sociales. Ahí, antes de pasar a hablar sobre los retos que vienen, hay una cosa que usted toca que me llama mucho la atención y es, bueno, ¿qué con el ejército? Es decir, ¿qué va a pasar con los militares? Porque ya se ha visto por la participación en política de Zapateiro, por un artículo publicado por la revista Semana, pues que hay algo de inconformidad entre los militares o que al menos había movimiento dentro del ejército frente a la posibilidad de que Petro ganara la presidencia. ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿cómo lograr, ya que hablamos de seguridad, ya que hablamos de los líderes del desplazamiento que tiene que ver con la implementación de la paz, pues qué pasa con el ejército? Tres cosas a mi juicio. Lo primero, el mensaje de quién va a ser el ministro de Defensa es fundamental. Tiene que ser un ministro de Defensa que entienda las fuerzas militares, que sea capaz de controlarlas. Molano no controlaba las fuerzas militares, Duque no controlaba las fuerzas militares. Lo segundo es que yo sí creo que tiene que haber un remozón en la cúpula militar, una cúpula militar que esté sintonizada con el proyecto, no con el proyecto político porque no son deliberantes, pero nosotros vimos que, por ejemplo, cuando estaba el presidente Juan Manuel Santos, su cúpula militar aceptó todos los retos que venían con la implementación del proceso de paz. Y tercero, también en materia de seguridad, entender por primera vez que las causas de la violencia son causas eminentemente sociales. Entonces va a haber una combinación muy interesante entre lo que van a ser los desafíos en términos militares, de estrategia militar propiamente dicha, y lo que el Estado va a comenzar a suplir en materia social para contrarrestar las causas de la violencia y a lo mejor tener una estrategia que se mueva por esos dos frentes. Yo a eso solamente añadiría que parte del problema que hemos experimentado durante estos 4 años y tal vez desde antes ha sido un ejercicio de profunda politización e ideologización de la fuerza pública, obviamente promovida por el uribismo, que buscó todo el tiempo en la fuerza pública una suerte de mascarón de proa para irse lanzan ristre contra el proceso de paz. El resultado es que hoy tenemos una fuerza pública que dista mucho de ser la fuerza pública del pasado, que
era muy diferente al resto de América Latina, que no era tan politizada, que sabía cuál era su lugar en la democracia, que se había sometido a la autoridad civil, como lo habíamos acordado ya desde la Constitución. En fin, digamos, teníamos una fuerza pública que reconocía perfectamente su lugar en el espectro político y en materia de seguridad colombiano. Y hoy lo que tenemos es una fuerza pública muy distinta. ¿Cuál es el gran reto que tiene el próximo gobierno? Que una politización de derecha no se vaya a reemplazar por una politización de izquierda. El reto de este gobierno es volver a la fuerza pública a su lugar natural en la democracia colombiana. Y para eso se va a requerir hacer todo lo que Eduardo está sugiriendo, sin duda alguna, y mucho más. Entre otras cosas, porque el objetivo no es solamente despolitizar la fuerza pública, sino adelantar unos procesos de reforma a los que Petro se comprometió en su campaña, que van a ser dificilísimos. Es que recuerden que Petro quiere reformar o acabar con el SMAT, quiere reformar la policía, quiere una fuerza pública y una fuerza armada que esté en mejores condiciones de lograr objetivos en materia de seguridad y de implementar el acuerdo de paz. Entonces, lo que tenemos en este momento no está siendo funcional con esos objetivos de gobierno que para él son importantísimos. Luego ahí la movida va a estar dura. Y con el riesgo además, Sandra y Santiago, que mientras tanto igual las condiciones de seguridad en los territorios pues, no van a dar tregua. Es decir, tenemos bandas criminales, las disidencias, la Cruz Roja Internacional ha señalado que tenemos 5 frentes de conflicto armado activos y más de 18.000 hombres en armas, el problema de las fronteras. Todas estas transformaciones, este cambio de narrativas, las va a tener que hacer sobre la marcha mientras controla la seguridad en los territorios. Se siente como un reto parecido a cuando uno abre el Sanalejo y está lleno de desorden y uno lleva acumulando eso durante años y abre y todo se le viene encima. Y tiene más cosas que meter. Y tiene más cosas. Claro, porque uno no abre el Sanalejo para sacarlo, no viene para meter más cosas.